Bendito sea el Señor, bendito sea. Salúdense, hermanos, allí donde están. Salúdense. Mándele un abrazo, un beso al que está ahí a su lado, un poquito a la distancia. Bendígale, bendígale. No se olvide que la característica de la iglesia de Cristo es el amor. Si no hay amor entre nosotros, no hay nada, no hay iglesia. El amor es la característica de Dios. Por eso te amo, Elena, en el amor de Cristo. Te amo y yo sé que me amas a mí, ¿sí? Porque en eso nos caracteriza. Somos de Cristo porque nos amamos los unos a los otros. ¿Cuántos sabían eso? Bueno, todos los que no lo sabían, que son muchos, les informo que la característica esencial de los hijos de Dios es el amor los unos por los otros. Si yo no te amo, no soy iglesia. Si tú no me amas, no somos iglesia. Ese es el amor de Dios en medio de nosotros. Todo aquel que ama, dice Juan, es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Por qué? No escuché. Porque Dios es amor. Amén. La esencia de Dios es amor. Y si nosotros somos de Dios, nuestra esencia es amar. Amén. ¿Sí está de acuerdo? Pues aunque no lo esté. Aunque no lo estuviera, ¿verdad? Esa es la esencia. Si no hay amor en medio de la iglesia, no es iglesia, punto. No ha alcanzado todavía el nivel. Pero cuando uno manifiesta el amor de Dios hacia los demás, ha alcanzado el nivel. Está gravitando en la órbita de Dios. Amén. ¿Sí? Le invito a que venga a la carta de Filemón, que está en el Nuevo Testamento, aunque usted no lo crea. Es una carta pequeña, es un solo capítulo. ¿Sí? Vamos a meditar acerca de la carta de la epístola de Pablo a Filemón. Amén. Está después de Tito, Capotito. Después de Timoteo, después Tito y después está Filemón. Es un capítulo breve, es un solo capítulo y vamos a leer la carta. Vamos a meternos a analizar esta carta, una carta ajena, y sí podemos meternos en una carta ajena en esta ocasión, porque la carta fue escrita de un remitente para una persona en particular, ¿verdad? Pero para un destinatario, pero la intención real de la carta no era solamente el mensaje de ella hacia el que la recibía, ¿no? Sino era un asunto del Espíritu de Dios para todos nosotros, muy importante. Así que esta carta personal sí podemos leerla. ¿Está bien? Vamos a leer juntos. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue útil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, pues tú pues recíbele como a mí mismo.
Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí. Pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho en ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epáfras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Vaya carta, ¿no? Interesante. El apóstol Pablo, uno de los principales apóstoles en el sentido del trabajo misionero que se hizo en el principio de la iglesia, era un hombre, como todos sabemos, de carácter firme, muy firme, a veces hasta un poco enojón, tal vez, así nos lo podemos imaginar a través de sus diferentes escritos y de la narración del libro de los Hechos, pero definitivamente era un hombre altamente productivo en la obra de Dios, un hombre de revelación, un hombre culto, un hombre íntegro, un hombre que desde el momento en que se convirtió al Señor nunca fue fluctuante. El apóstol Pablo, a través de toda la lectura de sus cartas y el libro de los Hechos, nos muestra un carácter firme, un carácter cristiano firme y determinado. No fue que ahorita estoy bien y luego me pasó que me corrieron del trabajo y ya estoy mal, y luego que la esposa me regañó y estoy peor, y cuando se contentó ya me alegré, y que cuando los hermanos se portaron lindos conmigo, entonces estoy feliz, y que cuando se portaron mal, entonces ya no les hablo, y entonces sí ya no sirvo, y la iglesia pues le pongo mis condiciones. No. Si usted conoce a alguien así, pues es exactamente el polo contrario de lo que era el apóstol Pablo. Era un hombre determinado, firme en su fe, firme en sus convicciones y firme y claro de pensamiento, de palabra y de acción. Así es como yo encuentro a este apóstol Pablo. Así es como se revela a través de la Escritura. Así es como lo podemos visualizar. La debilidad de carácter, la falta de empuje, la falta de claridad y la confusión en una persona siempre la hará improductiva, estéril e innecesaria y cae gorda. Bueno, a mí. Gente que dice que sí, pero no. Gente que profesa, pero que dice sí, pero. Eso cae gordo, ¿no? A mí sí. ¿No? Que te dicen sí, pero que no es cierto. Esa es una característica de la cultura mexicana. Le dices, oye, tú vas a participar. Sí. Vas a estar, sí. Oye, que vamos y que prendemos y que sí. ¿Y qué crees? Te hablan 10 minutos antes para decirte, ay, es que fíjate que quién sabe qué. Y no, falta carácter.
falta de identidad, falta de seriedad. ¿Conoces gente así, Monse? ¿Sí? ¿Digo bien o digo mal cuando digo que caen gordos? Caen gordos, ¿no? Sé dónde estoy parado, perdón la palabra, ¿no? Perdóneme la expresión, pero no es una grosería, es una expresión vulgar si usted quiere, pero ilustra muy bien lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, cae mal, te dejan colgado, ¿no? Pablo no era así. Pablo no era así. Pablo era un hombre que sabía lo que decía, sabía lo que creía, sabía lo que pensaba y sabía a dónde iba. Qué hermoso es ver a una persona que va avanzando hacia un objetivo determinado, que dijo: mi meta está allá, está a 10 kilómetros adelante, esa es mi meta, ese es el propósito de mi vida. Y comienza a caminar y en el camino de aquí a los 10 kilómetros hay tropiezos, hay piedras, hay víboras en el camino, sí, víboras en el camino, hay tormentas, hay muchas cosas en el camino y a veces se cansa, a veces tropieza, a veces se enferma, a veces pasan muchas cosas y cuando se recupera y se levanta dice: vámonos, porque la meta nos está esperando. Qué hermoso es ver gente tan determinada, que es clara de pensamiento. ¿Conoce gente así? Esa gente alegra, esa gente cae bien, ¿sí o no? Gente que tiene propósito en la vida, no que es una vara que el viento, como dice en Salmos, una vara que el viento mece, ¿no? Como el tamo que arrebata el viento y que no sabe ni qué onda con ella. Eso es bastante feo, es muy tibia esa persona, improductiva. No, caen mejor aquellas que dicen: yo sé para lo que estoy y tengo mis pies bien firmes en el piso. Y sabes qué, tu opinión es valiosa para mí, pero no va a cambiar lo que yo sé que soy y a dónde voy. Muy importante. Yo creo que ese debe ser el carácter de toda cristiana y de todo cristiano. O sea, tú me puedes sugerir y me puedes decir, y gloria a Dios, con mucho respeto y honra, pero mi meta es Cristo, ¿eh? Mi meta es Cristo. La obra de Cristo es mi meta. Todo lo que sea de Cristo, esa es mi meta. Y esa meta no va a cambiar porque tú te portes bien conmigo. Esa meta no va a cambiar porque me sonrías o porque no me sonrías. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Cuál es tu meta, iglesia? ¿Cuál es tu meta, iglesia? Pues no todos, pero la mayoría sí. Cristo es nuestra meta. Él es mi meta. Pase lo que pase, Él es mi meta. Si te vas o te quedas, Él sigue siendo mi meta. Si me voy o me quedo, debe seguir siendo tu meta. ¿Sí me explico? O sea, no debes depender de alguien para trazar la meta. La meta es Cristo, como decía el mismo Pablo, y ahí vemos el carácter. No que ya lo haya logrado, pero prosigo a la meta, prosigo al blanco, a lo que Dios me llamó, al supremo llamamiento. Ahí está mi mente, mi corazón, mi mente, mi propósito, mi vida, mi destino. Allá está y hacia allá me dirijo, pase lo que pase. Me gusta el carácter de Pablo. A veces rudo y, como en este caso, a veces tierno en esta carta. ¿No notó la ternura de Pablo? Que siendo apóstol, pastor de pastores, que siendo un misionero, que siendo un erudito de la palabra, un estudioso, un escritor, un trabajador de las tiendas, que siendo todo lo que era, se sienta en un momento de su vida ministerial, se toma un tiempo para hacer una carta intercesora, tiernamente. Esta es una carta intercesora, para escribirle a un fiel llamado Onésimo. Onésimo era un hombre creyente, probado en la fe, amigo de Pablo, amigo de milicia en el ministerio de Pablo en algunas ocasiones, pero era un hombre que tenía una característica: era un hombre adinerado, según se sabe.
Filemón, perdóneme. Entonces Filemón tenía sirvientes y en aquel tiempo había esclavitud, si usted lo recuerda o lo sabía. Había esclavos, los siervos eran esclavos. Y este Onésimo fue en algún tiempo siervo, era un joven, siervo, esclavo de Filemón. Y entonces narra la historia, los que dicen y saben, que por alguna razón tuvo un fuerte desacuerdo con Filemón, Onésimo con Filemón, y claro, pues como él era esclavo estaba en desventaja, no podía hacer mucho, pero se le escapó. Y un esclavo pues no podía andar por ahí por allá porque lo identificaban y pues lo agarraban, ¿no? Y lo castigaban, pero fue y se amparó al abrigo del apóstol Pablo. Se le fue a Filemón, pero se fue a refugiar con el apóstol Pablo. Mira con quién vino a dar, ¿no? ¿Se acuerdan del conflicto de Marcos y todo eso? Ahí cómo manifestó el carácter Pablo, cómo manifestó el carácter que tenía en relación a ciertas cosas, ¿no? Pero Onésimo no fue tonto. Onésimo fue y se refugió con Pablo y le dijo: te acompaño a donde vayas, llévame contigo. Y Pablo, que no tenía un pelo de tonto, ¿verdad? Le dice: yo te conozco a ti. ¿Dónde te he visto? Pues, yo soy siervo de Filemón, patrón, patroncito. ¿Cómo no? Claro que sí. ¿Y qué haces aquí? Dice: bueno, es que, pues mire, tuvimos un desacuerdo, me maltrató, me pegó, no sé qué le haya hecho. Y entonces pues yo me enojé y me escapé. Y yo le ruego a usted que me deje caminar con usted, que me lleve con usted. Y pues lo que tuvo que haber hecho Pablo inmediatamente es decir: regrésate o te regreso. Pero Pablo, en su misericordioso entendimiento, le dijo: vas, chavo, vente conmigo, camina un tiempo conmigo, vente, vamos a aprender algunas cosas juntos. Yo estoy inventando, o sea, yo me estoy imaginando la historia, pero lo cierto es que Onésimo sí vino a refugiarse con Pablo. Y de ahí la carta, después de algún tiempo de haber caminado Onésimo con Pablo, entonces Pablo decide que es el tiempo de hablarle a Filemón. Como no había WhatsApp ni celulares y él andaba lejos, pues le escribe una carta importante. Y entonces todo lo que leímos es muy interesante, porque en la salutación de la carta, fíjese, algo que destaca es el elogio que le envía Pablo a Filemón, llamándole colaborador. Quiere decir que era un cristiano que predicaba la palabra, que le caracterizaba el servicio a Dios, ¿sí? Y manda a saludar a algunas hermanas que están con él. Dice a Arquipo, que también es nuestro compañero de milicia, ¿no? A él dice: y a la iglesia, escuche, a la iglesia que está en tu casa. Las iglesias de aquel tiempo estaban en casas como la que ustedes tienen. La iglesia estaba en casa, no era un templo. Bueno, esta es una bodega transformada, ¿no? Pero no era un templo. La iglesia de Dios nació en las casas. Por eso no nos preocupa mucho que si las pandemias o no las pandemias, ¿verdad? Total, si se perdiera el lugar de reunión, tenemos las casas y se multiplicó por miles. Así que así nació la iglesia, y aquí está recordando que la iglesia está en su casa. ¿Qué tal te gustaría que en tu casa hubiera reuniones donde se adorara a Dios? ¿Qué tal? ¿A cuánto les gustaría eso? Una iglesia o un grupo de creyentes que constituirían, claro, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, en tu propia casa, que en ese lugar se adore a Dios. Así es como nacen las células de casa.
Y es un modelo correctísimo, porque en el origen así fue. Y luego le dice el apóstol Pablo: le doy gracias a mi Dios, porque siempre en mis oraciones le doy gracias por ti, Filemón. Dice: y déjame decirte que oigo del amor y de la fe que tienes en el Señor Jesús. Es decir, para mí eres un hombre de Dios. Eso es lo que le está diciendo, ¿sí? Y dice: tu fe, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo bien, es decir, lo que tú haces contribuye de manera sustancial e importante al reino cuando le compartes a otras personas. Eso es lo que le está diciendo ahí. Y luego dice: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, Filemón, oh hermano, porque en ti han sido confortados los corazones de los santos. O sea, esta descripción que hacen todos estos versículos nos hace entender que Filemón era un cristiano a cabalidad, no un cristiano simpatizante. ¿Se entiende lo que es un simpatizante? Uno que viene, gravita por ahí, pasa desapercibido y luego se va. No era uno de esos. Era un cristiano servicial, un cristiano a cabalidad, un cristiano que entendía la obra de Cristo. De esos que dicen: lo que sea, yo sirvo. Y así servía a Filemón. Y luego le dice: por lo cual tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Le está diciendo: te la voy a poner así, Filemón. Yo podría darte una orden, porque tengo la autoridad suficiente. Cuando dice tengo mucha libertad en Cristo, está diciendo: tengo la autoridad suficiente en Dios para ordenarte, para indicarte, para darte órdenes, pues. La tengo. Pero Pablo siempre es muy cuidadoso. Pablo es cuidadoso y le dice: aunque tengo esa autoridad, más bien te ruego por amor. ¿Qué te parece? ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Ninguna. Es lo mismo. Le están dando una orden, o me están dando una orden, pero aderezadamente. Tú puedes distinguir cuando tu pastor te da una orden que es una indicación. Por ejemplo, nuestro pastor a veces dice: fíjate que me gustaría que se hiciera esto y esto. Y como yo ya lo conozco, ya sé cuándo es una orden. Yo digo: sí, pastor, vámonos. Se hace. Esa es la diferencia, que te dan una indicación aderezadamente. El aderezo radica en el respeto y en la honra. Lo cortés no quita lo valiente. Es hermoso eso. Es sabio además. Es sabio. Entonces le está diciendo: te podría indicar y lo tendrías que hacer, pero más bien te ruego. Fíjese qué astucia y qué hermoso, ¿no? Más bien te ruego por amor. Apelo al amor de Jesucristo en tu corazón para pedirte esto. Apelo a Jesucristo en ti, en todo lo que acabo de decir que eres, porque sé que lo eres. Sé lo mucho que hay de Dios en ti y a eso apelo, y entonces te ruego por amor. Te voy a pedir un favor. Dice: es acerca de mi hijo Onésimo, que por cierto, esa palabrita significa alguien que es muy útil.
Onésimo significa útil. Usted ha visto cuando a alguien le dices, eres un inútil. Paquita, la del barrio, ¿no? Este es todo lo contrario, es útil, Onésimo. Dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Qué significa eso? El hermano Samuel Lascari, quien ya está en la presencia del Señor, usaba mucho una figura un poco grotesca. Y él decía, a este cristiano, ¿quién lo parió? Así decía. ¿De qué útero salió este? Era grotesco él, pero era un hombre que daba enseñanzas muy fuertes, muy profundas a través de sus palabras, y decía, ¿de qué útero salió este? Cuando veía de esos cristianos que uno dice, híjole, este cuate, ¿no? Él decía esas expresiones. ¿De quién parió a este, no? La figura que usa el apóstol Pablo es exactamente esa. Mi hijo en la fe, dice aquí mi hijo Onésimo, pero no está diciendo mi hijo en la carne, está diciendo mi hijo en la fe, a quien yo engendré, fíjate, porque alguien diría, o sea que Pablo tenía un hijo, ¿no? No está diciendo eso, está diciendo a mi hijo que vino a mí, que se convirtió bajo mi guianza, pero no nada más lo llevé a Cristo, hice una oración y le dije vete en paz, no, sino que lo agarré, lo vi todo cochino como venía, ¿verdad? Lo bañé, lo limpié, le corté el pelo y le puse una manta, ¿verdad? Un traje para que ande decentemente, pero lo jalé, lo encaminé, le estoy enseñando a Cristo, lo voy dirigiendo, es decir, he cultivado en él la vida de Dios. No se trata nada más aquí nos enseña que no se trata nada más de ir y decirle acepta a Cristo y bueno, pues ya Dios te bendiga y yo me voy. No, Señor, no, Señor. Aquí se trata de que vas por él, ¿verdad? Lo bañas, lo limpias en el nombre de Jesús y por la obra del Espíritu Santo en ti, lo perfumas y luego lo encaminas a comenzar a caminar en el camino del Señor y lo vas cultivando, le vas enseñando, lo vas construyendo, lo vas discipulando. Y en ese caminar, ¿verdad? Tú empiezas a amarle, empiezas a amarlo o a amarla y se convierte en tu hijo. Un hijo no es aquel que tú le dices, ¿quieres aceptar a Cristo así de lejos? Sí, gloria a Dios, ya tengo otra almita para mí, me anoto otro. Ese no es tu hijo, ¿no? Pero conmigo se convirtió así, pero no lo pariste, realmente él alzó la mano y te hizo una seña. Probablemente Dios seguramente tendrá misericordia de él, pero tú no eres su padre, porque si no serías como Gabino Barreda, ¿no? ¿Usted se sabe el corrido de Gabino Barreda? ¿No? Ah, pues es que tú eres colombiana, ¿no? Gabino Barreda, los corridos son bien bonitos, los corridos mexicanos son bonitos porque te ilustran muchas cosas de la vida social. Hay unos medios pesados, pero Gabino Barreda no entendía razones, andando en la borrachera, decía. Dejaba mujeres con hijos por donde quiera. No era padre, era un engendrador ahí, ¿no? Como hay, pero no era padre. No está hablando de eso. Dice, a mi hijo, las dos cosas. Sí es cierto, lo engendré. Yo lo llevé a Cristo. Yo lo llevé a Cristo. Pero no nada más lo engendré, sino que lo tomé, lo amamanté, lo crecí, lo alimenté, lo eduqué, como ha de hacerse con un hijo.
hasta que se casa, ¿no? Eso es ser padre. Es mi hijo. Es mi hijo. Ante todas las de la ley, es mi hijo. Y aquí lo declara: te encargo a mi hijo Onésimo. No le está diciendo: te encargo al hermano Onésimo, te encargo a este muchacho que es creyente. No, vea la categoría a la que lo ha subido, y recuerden ustedes que Onésimo era un siervo, era un esclavo. Pablo no nada más no era esclavo, sino aparte de todo era romano. O sea, en la escala social Pablo estaba muy arriba por sobre los esclavos, muy por encima de ellos. Y sin embargo, el corazón de Pablo dice: recibe a mi hijo. Es como si me recibieras a mí. Si yo mando a alguien, a Débora o a Raquel, las mando a una comisión y le digo: hija, no puedo ir yo a cierto lugar, pero tú vas en mi nombre. La persona que la recibe y sabe que es mi hija dice: bueno, pues si me respeta a mí, la respeto a ella, ¿sí o no? Viene en su nombre, y además no es cualquiera, es su hija, es su esencia, es la persona, casi la persona misma. Ese es el sentido. Te encargo a mi hijo Onésimo, recíbelo. Fíjate el favor que le está pidiendo, ¿eh? Recibe a mi hijo Onésimo, a quien yo engendré en mis prisiones, predicando a Cristo, azotado, herido, maltratado yo, predicando en medio de las calles, predicando en los pueblos, predicando y guerreando contra el enemigo y contra Satanás mismo, contra los demonios. En esa lucha, en medio de la refriega, engendré a Onésimo y lo he criado y lo amo, porque al decirle es mi hijo, le está diciendo es mi corazón. ¿Sí o no, papás? ¿Tú quieres a tus hijos? ¿Poquito, mediano, más o menos? Dígalo con ganas. Otra vez. Pues sí. ¿No? ¿No es cierto que damos la vida por los hijos? ¿Esto es hipocresía? ¿Darías tu vida por ese Yair? ¿Sí o no? Pues claro que sí. Entonces, al estar diciendo aquí el apóstol Pablo, es mi hijo, tiene una dimensión muy grande. Mi hijo, que yo recuerde en todas las cartas de Pablo, salvo que alguien se acuerde que haya, a nadie llama Pablo hijo mío. Hijo en el sentido que lo está diciendo dice hijitos míos, pero Juan y Pablo, pero que yo recuerde que Pablo diga este es mi hijo, eso no lo recuerdo. Y entonces lo presenta y se lo manda y le dice: te lo encargo, por favor, a este lo engendré en mis prisiones. Ya sé que en otro tiempo que tú conoces es el mismo Filemón, es el que estaba contigo, el rebelde. Le está hablando a Filemón, es el que estaba contigo, Filemón. Es Onésimo, el mismo, pues el nombre es inconfundible, ¿no? Tu esclavo, ese rebelde con el que te peleaste, que tuviste un desacuerdo y se fue de tu casa, es el mismo, es. Pero te lo regreso, ¿qué? Engendrado, transformado, nacido de nuevo. Ya es otro. Dice: en otro tiempo te fue inútil. ¿Conoce algún inútil usted de casualidad por ahí? Ore por él, tiene remedio. Ve a Onésimo. Te fue inútil, así dice, hermanos, de veras, no es una broma. Y lee ahí el versículo 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Dice: al cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele. Qué impresión.
como a mí mismo, como si fuera yo. ¿Qué le está diciendo ahí tácitamente? Le está diciendo: lo vas a recibir, lo vas a perdonar, lo vas a honrar, no va a ser más esclavo, ¿no? Es más, lo vas a servir. Y no solo eso, sino que va a ser parte de tu familia, porque va a ser tu hermano en Cristo Jesús. Lo que hace Cristo en nosotros, ¿no? Yo creo que si Onésimo leyó esta carta, ha de haber dicho: órale, todo eso soy yo, nomás por haber aceptado a Cristo. Pues no más, por haber dado testimonio de la vida de Cristo en ti. Porque Dios toma a los miserables y los hace príncipes de su pueblo. ¿Por qué no le da un aplauso a Dios? Lo merece, ¿no? Órale, órale. Eso hace Dios. Eso hizo con nosotros. No éramos absolutamente nada. Éramos dignos de muerte y de condenación. Y Dios nos trajo en Cristo Jesús, por sus méritos, nos trajo a ser personas redimidas, lavadas, limpiadas y honorables. Dice el apóstol Pablo mismo, dice: ya no sois siervos, ya sois hijos, engendrados no de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya. Eso es lo que somos ahora, dignos delante de Dios. Así que recíbele como a mí mismo. Ya no es cualquier chango, ¿no? Recíbelo porque es mi hijo. Como si fuera yo, así le vas a recibir y hónralo. Dice: yo quisiera retenerlo conmigo, porque el hombre que ahora es, mis respetos, fue lo que tú quieras, pero el hombre que ahora es, dice: yo quisiera tenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio. Me sería tan útil quedármelo. Pero quiero ser muy honesto, dice: nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntariamente. Te lo mando. Y recíbelo de buen modo, voluntariamente. ¿No? ¿Qué cree que pensaba Filemón cuando le estaban escribiendo esta carta? Cuando le empezó a leer, iba en este renglón. Si usted fuera Filemón y estuviera bien enojado con Onésimo, ¿sí? ¿Usted cómo estaría? A ver, cuénteme. Sí, claro que sí. Porque hay veces que la gente se pasa de rosca, ¿no? Digo, se pasa de viva, ¿no? Se pasa, ¿no? Hay gente que se pasa de lista, ¿no? Enojadísima. Yo creo que Filemón, aquí le estaban dando en tuertos. Estaba enojado. No es cierto, los entuertos nada más son de las mujeres. Dice: pero para nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntariamente, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Quizá Dios te lo quitó en ese malentendido, enojo o la bronca que tuvieron él y tú, para traerlo a transformación, para que entendiera a Jesucristo, para que en el trato que Dios le dio a este hombre, él se pudiera transformar y ser un hombre de dignidad, además un hombre obediente, un hombre responsable, lo cual ya es, y lo vas a comprobar ahora que llegue a tu casa. Por lo tanto, trátalo como debes, porque ahora es tu hermano. Fíjese lo que dice: no ya como esclavo, te lo mando, no te devuelvo al esclavo que perdiste. Interesante. Sino como más que un esclavo, un hermano amado. Súbelo de categoría porque es de Dios. Súbelo de categoría porque este ya es de Dios. Y mételo a tu familia, es parte tuya. Trátalo como un hermano y ámalo. Perdónalo, claro. ¿No?
mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Fíjate, vaya favor que le estaba pidiendo el apóstol Pablo a Filemón. Vaya favor, con razón tanto de formalidad en la carta, ¿no? Y comenzó diciéndole: tú que eres tan bueno, tan generoso, tan misericordioso, tan buen cristiano. Todo eso era cierto, pero era necesario irle ablandando, ¿verdad? Irle ablandando, porque el favor que le iba a pedir era un favor bárbaro. Sí, claro. Piensa en alguien que te haya hecho una mala onda así, pero de esas feas. Piensa así rápido. Y que nunca se disculpó. Que de repente yo soy tu pastor, ¿no? Que te digo: Moni, ahí te mando a Bartola. No vaya a ser que, ¿verdad? Ahí te dejo estos 2 pesos, pagas la renta. No, te mando a Bartolita. La misma que te hizo esa mala pasada que no dormiste en 3 meses. La misma. Ya se convirtió acá conmigo, ya se arrepintió genuinamente del Señor, ha estado sirviendo conmigo y yo doy testimonio de su nueva vida. Ya es obediente, ya no es rebelde, porque Cristo la transformó. Te pido, te solicito, te ruego, en el amor de Cristo, que la recibas en tu casa otra vez. Pero ya que ya no sea tu sirvienta, recíbela como si fuese tu hermana. Ámala, dale de comer, sírvela. Eso es lo que está haciendo Pablo. ¿Sabes por qué? Porque esta muchacha es mi hija. Y si lo haces con ella es como si lo estuvieras haciendo por mí. ¿Cómo te caería eso? Eso es lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo, ¿no? Dice: no ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, aquí afirma como diciendo: lo vas a hacer, ¿no? Así que, si me tienes por compañero, ni siquiera por tu pastor, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Si en algo te dañó, perdónale. Si te debe, no te preocupes. ¿Te robó algo? Yo te lo voy a pagar cuando vaya. Yo te lo pago, de eso no hay problema. Yo voy a resarcir su daño. ¿Vale? ¿Sí? Pon esa deuda a mi cuenta, le dice. Te escribo de mi propia mano, yo lo pagaré, lo repite. No, por no decirte que aún tú mismo me debes también. Por si, ¿verdad? Tú me debes a mí. Y no es que te lo cante, chavo, ¿no? Pero creo que pues unas por otras, ¿no? Recíbelo. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Es decir, nunca te he pedido nada. Tenga yo algún provecho de ti. En esta ocasión sí te pido. Nunca te he pedido nada, pero hoy sí te pido. ¿Vale? Sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Pablo Saulo de Tarso.com.mx. Firma. Esa es la carta. ¿Qué descubrimos aquí? El corazón de un padre preocupado por su hijo. El corazón de un pastor. ¿Cómo se aman los hijos? ¿No es cierto? Pero también cómo se aman los hijos espirituales. Yo hace años no sabía lo que era el dolor por los hijos espirituales. Yo veía a mi pastor cuando yo era una ovejita
y lo veía llorando por los hermanos que se iban, que se morían, que no volvían, que lo que sea, y lo veía llorando. Y yo le decía yo, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras por ese ingrato? Y nada más bajaba la mirada y no me decía nada. Yo creo que entre sí decía, ¿verdad? Para sí mismo decía, ya entenderás, ¿no? Y ya entendí. Duelen mucho los hijos. Y aquí se ve el corazón de un pastor mortificado por su hijo y echando todo su peso de honra. ¿Sí se ve eso? Echando todo su peso de honra y de prestigio por un chavo que quién sabe si realmente se va a portar como él espera, pero le está echando todo el prestigio y honra, pidiendo un favor por él para que sea recibido en su casa. Vaya cosa, ¿no? ¿No es el corazón de Cristo ese? ¿No es Cristo así? ¿No es esta una parábola o metáfora del corazón de Dios para con nosotros? ¿No lo es? ¿No es Cristo mismo hablando? ¿No es Cristo diciéndole al Padre, Padre, este es el que te abandonó, este es el que nunca te obedeció, este es el rebelde, Padre Santo, este es tú que eres hermoso, precioso, misericordioso, amoroso, clemente, este mismo que hasta te maldijo con sus acciones o a veces con sus palabras, ya caminó conmigo, ya lo limpié, ya hice la obra en él, ya es un restaurado, nació de nuevo en mí, Señor, recíbelo. ¿No es la figura de Cristo intercediendo por quien no lo merecía? Aleluya. Así es Cristo y el corazón de un pastor, el buen pastor, su vida da por sus ovejas. Póngase de pie, hermano.